Hola, hoy hablaremos sobre los principios generales de la prueba. Como primera medida, vamos a ver que los medios de prueba son los que le permiten a las partes demostrar la veracidad de sus afirmaciones de hecho y de derecho para lograr la íntima convicción del juez. En ese orden de ideas, ustedes recordarán, como lo vimos en los primeros semestres de derecho, que una norma tiene un supuesto de hecho, perdón, y una consecuencia jurídica. Entonces, lo que buscamos a través de los medios de prueba es demostrar que lo que en nuestra demanda o en la contestación de la misma nosotros afirmamos como supuesto de hecho de una norma jurídica, pues es verdad. Lo que estamos buscando aquí entonces es lograr la convicción íntima del juez. La importancia de los medios de prueba no radica únicamente en que estos son los medios para fundamentar las pretensiones o para controvertirlas, sino que en torno suyo, es decir, en torno de los medios de prueba, existen unos principios que controlan su accionar y su utilización. Estos principios obviamente tienen que ver con nuestra Constitución. El primero de los principios, el primer principio que vamos a ver es el de la autorresponsabilidad. El artículo 167 del Código General del Proceso establece que a las partes les incumbe probar los supuestos de hecho de las normas cuya aplicación están solicitando. ¿Qué implica eso? Son las partes las directamente interesadas en demostrar, en acreditar, en probar esos supuestos de hecho de las normas cuya aplicación pues esas partes solicitan. El juez es protagonista por cuanto es el director del proceso y este concepto ha tomado más relevancia con el Código General del Proceso, el de juez director, pero quienes conocen la verdad verdadera directamente son las partes. Por eso son las partes las que deben soportar las consecuencias de la inactividad probatoria. En ese orden de ideas es fundamental que leamos la sentencia C-086 del 2016 de la Corte Constitucional, cuyo magistrado ponente es el doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Otra jurisprudencia, otra sentencia de la Corte Constitucional es la C-070 de 1993. Esta sentencia nos dice: luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales. Entonces, aquí viene el desarrollo que hace la Corte Constitucional. El primero es el onus probandi, incumbit actori. ¿Qué significa esto? Significa que al demandante es al que le corresponde probar los hechos en los que fundamenta su acción. También hablamos de reus in excipiendo fit actor. ¿Qué significa esto? Que el demandado, cuando excepciona, funge como actor. Cuando un demandado está contestando o excepcionando, pues él pasa a ser actor y debe probar los hechos en los que está fundamentando su defensa. Hablamos también del actor non probante, reus absolvitur, que significa que el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante, es decir, si el actor no logra probar los hechos, fundamento de su acción. Entonces, como ya dijimos, la Corte Constitucional en la sentencia C-070 del 93 ha desarrollado estos tres principios jurídicos fundamentales dentro de la autorresponsabilidad. Seguimos con el principio de veracidad. El principio de veracidad implica que las pruebas deben estar exentas de malicia, de habilidad o de falsedad. Como ustedes recordarán, cuando comenzamos a ver nuestra materia de probatorio, vimos el origen etimológico de la palabra prueba y la relacionamos directamente con lo probo. Lo probo es lo que es legal, lo que es bueno, lo que es verídico. En ese orden de ideas y según el principio de veracidad, pues debemos decir que las pruebas no pueden estar contaminadas, no pueden ser maliciosas, no podemos dentro de las pruebas hablar de
deslealtad con el proceso y no podemos hablar de ninguna manera de falsedad. Nuestro Código General del Proceso contiene varias normas que desarrollan el postulado de la veracidad. Nos remitimos entonces al artículo 249 del Código General del Proceso, que nos dice que cuando una parte presenta una copia parcial de un documento, las demás partes pueden adicionarlo con lo que estimen conducentes. Básicamente lo que nos establece el Código General del Proceso en este artículo 249 es una limitante, una restricción a las copias parciales de documentos que se aportan pues a los diferentes procesos. También el Código General del Proceso en el artículo 269 establece que la parte o quien se atribuya a un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharla de falso. ¿Qué significa esto? Aquí estamos hablando de la tacha de falsedad. Entonces, ¿y en qué momento se hace esa tacha de la falsedad? En la contestación de la demanda. Si se acompañó a esta, ¿no? Y en los demás casos en los que en el curso de la audiencia en que se ordene tener ese documento como prueba. Esta norma, el artículo 269, también se aplica a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. Se pueden también tachar de falsas en la contestación de la demanda. Y por último, el artículo 274 del Código General del Proceso nos dice que cuando la tacha de la falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenará a este a pagar a quien aportó el documento el valor del 20% del monto de las obligaciones contenidas en él o de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando no represente un valor económico. Esta misma sanción, la que ya indicamos, se aplicará a la parte que adujo el documento a favor de la que probó la tacha. Hablaremos ahora sobre la libre apreciación, el principio de la libre apreciación. Este principio tiene relación directa con el concepto de la sana crítica que vimos cuando hablamos de la valoración probatoria. Entonces, cuando nos referimos a la libre apreciación, decimos que la convicción del juez se debe formar de manera libre y sin apremios. ¿Qué significa eso? La convicción del juez no debe tener nada exterior, nada ajeno al juez mismo y al proceso mismo, para que el juez tome una decisión convencido de lo que está haciendo, teniendo en cuenta los elementos obtenidos como producto de los medios de prueba. Un ejemplo es la prueba testimonial, porque en la prueba testimonial, como todos sabemos, se debe cumplir unas etapas que son las establecidas por el artículo 221 de la Ley 1564 del 2012, nuestro Código General del Proceso. Sin que se cumplan estas etapas, que son obligatorias para la toma de la prueba testimonial, el juez pues no va a tener un convencimiento pleno y libre. Y en ese orden de ideas, no se estaría dando plena aplicación al principio de la libre apreciación, que tiene relación directa con la sana crítica. Sobre la sana crítica debemos decir que el artículo 176 del Código General del Proceso estipula que el juez debe hacer una valoración en conjunto de las pruebas y de acuerdo con la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades exigidas por la ley para ciertos actos. Recordemos entonces que la sana crítica es uno de los métodos de valoración probatoria, es el que se aplica actualmente en nuestro país y que implica que a los medios de prueba no se les da por orden del legislador una tarifa, un valor, es decir, no es la ley la que estipula qué valor tiene cada medio de prueba, sino que esto le corresponde hacerlo al juez al momento de hacer la valoración. Eh, Obviamente hay algunas limitantes dentro de la sana crítica, como lo vimos en clase, pero el juez es el que debe es el que debe sopesar el valor que se le va a atribuir a cada medio de prueba. Este mismo artículo, es decir, el 176 del Código General del Proceso,
establece que es el juez el encargado de argumentar de manera razonada el valor que le asigna a cada prueba. ¿Qué significa esto? El juez no debe de manera arbitraria, de manera caprichosa y sin aplicar criterios de lógica y de razón, pues tomar las decisiones porque sí o porque le pareció. No, de ninguna manera. Los jueces están obligados a argumentar sus decisiones y en ese sentido es indispensable que el juez, al tomar la decisión, argumente por qué le dio un valor a determinado medio de prueba y no se lo dio a otro. Seguimos entonces con el principio de la unidad de la prueba. El principio de unidad de la prueba implica la existencia de un método analítico, como ya lo indicamos en el anterior. ¿Qué significa esto? El estudio individualizado de cada medio de prueba se debe hacer también de manera analítica, de manera razonada. Pero cuando hablamos de un método, nos debemos referir a que cada medio de prueba se debe analizar de manera independiente. Por ello afirmamos que el juzgador debe exponer razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba. Es decir, el juez debe, en la sentencia, debe informar, debe argumentar por qué le está dando un valor mayor, por ejemplo, a una inspección judicial por delante de una prueba testimonial o por delante de una prueba documental. El juez lo debe decir de esa manera. Y cuando nos referimos específicamente a la unidad de la prueba, pues obviamente significa que el juez, en el caso que estamos poniendo, en el ejemplo sencillo que estamos poniendo, el juez va a valorar de manera independiente la inspección judicial, a la prueba testimonial y a la prueba documental. Aquí es importante tener en cuenta la inferencia lógica y las máximas de la experiencia. La relevancia del principio de unidad de la prueba implica que este principio le permite siempre a las partes y a la sociedad observar cómo el funcionario efectuó la valoración de los medios de prueba. Eso incluso le sirve al juez mismo, pues para demostrarle a la sociedad y sobre todo a las partes que son las principales interesadas en las resultas del proceso, por qué se hizo una valoración de determinada manera. Además de esto, el principio de unidad de la prueba es absolutamente relevante porque cuando el juez va a hacer la valoración de la prueba, pues las partes pueden observar qué medio de prueba pudo ser mal evaluado y de esa manera pueden recurrir las providencias, si a bien lo tienen. Es decir, las partes al leer la sentencia o al escuchar el audio o ver el audio de la audiencia en la que pues, se profirió la sentencia, pues pueden verificar qué error pudo haber cometido el juez al hacer la valoración probatoria correspondiente, qué error pudo haber hecho el juez al valorar de alguna manera la inspección judicial, volviendo al mismo ejemplo que ya pusimos, al valorar la inspección judicial y darle un peso mayor del que le pudo haber dado al testimonio o a un documento aportado en el proceso. Si las partes se dan cuenta que el juez cometió un error, volviendo al ejemplo, al valorar la inspección judicial de una manera diferente a la prueba documental y a la testimonial, pues efectivamente pueden recurrir las providencias. Seguimos ahora con el principio de igualdad. El principio de igualdad pretende un equilibrio en materia probatoria en el trámite de los procesos. ¿Qué implica esto? Que las partes pueden pedir la práctica de medios, aportar las pruebas y controvertirlas cuando éstas provienen de su contraparte. Es decir, no es única y exclusivamente que una parte haya aportado un medio de prueba o haya solicitado la práctica de uno y que eso simplemente quede en el proceso sin que su contraparte se pronuncie sobre el particular. La igualdad lo que busca es que las partes puedan, ejerciendo el derecho de contradicción, pues pronunciarse frente a las resultas
a la valoración que se le hace, perdón, a un medio de prueba específico. El principio de igualdad además busca el equilibrio en el conocimiento de los hechos importantes en la investigación. La igualdad, el principio de igualdad como principio de la prueba, evita que se consoliden supuestos con una visión unilateral. ¿Qué significa esto? Si las partes no pudieran controvertir lo que el otro está diciendo, pues simplemente, y en el momento que corresponde, eso es fundamental. Por eso se les corre traslado de la prueba específica, pero si las partes no se pueden pronunciar sobre ese medio de prueba en particular, simplemente se va a consolidar ese medio de prueba o la valoración de ese medio de prueba se va a consolidar como un supuesto con una visión unilateral. Además, le sirve al juez que la contraparte se pronuncie, porque de esa manera, como ya lo vimos, se va formando también su íntima convicción y de esa manera se va a acercar de alguna forma a la verdad verdadera. En el principio de igualdad hablamos de la inexistencia, porque cuando se practican pruebas a espaldas del encartado, es decir, a espaldas del demandado, esto conlleva a la inexistencia de esas pruebas. Si esas pruebas son incorporadas a pesar de ese error, es decir, a pesar de que se hayan practicado a espaldas del demandado, pues la mentira se congelaría y va a permanecer en el proceso. Y de esa manera, pues el juez puede ser que tome una decisión que esté fundamentada en hechos que faltan a la verdad. Dentro de la prueba testimonial, es menester indicar que si a un testigo mentiroso no se le pudiera contrainterrogar, este seguramente va a permanecer en la falacia. ¿Por qué? Puede ser que el testigo haya dicho una mentira cuando se le interrogó, pero si la contraparte no tuviera la posibilidad de contrainterrogar, obviamente el testigo pues va a ser muy raro que más adelante reconozca su error porque le va a tener pavor a las consecuencias de un falso testimonio. El artículo 325 del Código de Procedimiento Penal nos dice que quien tenga conocimiento de que en una investigación previa se ventilan imputaciones en su contra, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre y designar defensor que asista en esta y en las demás diligencias. Esto en concordancia con el artículo 29 de nuestra Constitución y el artículo 42 del Código General del Proceso. Como conclusión sobre el proceso de igualdad, es necesario que digamos que la igualdad en materia probatoria busca que los hechos que se conocen ingresen al proceso siendo conocidos por el investigado. Si el investigado no tiene conocimiento de que se está, pues primero de que se le está adelantando un proceso y segundo que ya se han practicado pruebas en su contra, pues no va a poder controvertir. Si no controvierte, el juez tiene menos elementos o al menos los que dispongan no van a ser suficientes para que tome una decisión más cercana a la realidad y para que su íntima convicción pues se acerque más a la verdad verdadera. Que las partes puedan controvertir las pruebas permite que se evite que se formen preconceptos que estén parcializados y que probablemente después no puedan ser desmontados. ¿Qué significa esto? Como ya lo vimos, si una prueba no se controvierte y esa prueba es falsa o falta la verdad, pues es muy complicado que después en el transcurso del proceso, pues esa mentira se pueda desmontar, porque procesalmente hay un momento para que se demuestre que esa prueba o que el resultado de ese medio probatorio, pues no era el que la parte estaba queriendo demostrarle al juez. Con estos 5 primeros principios en materia probatoria, principios generales en materia probatoria, entonces terminamos la primera parte que vamos a continuar en nuestras siguientes clases. Muchas gracias.